estás en una feria náutica en o Paulo o Lisboa. Un casco reluciente, ese olor a barco nuevo. El vendedor sonríe y dice que este barco de $50,000 está hecho para durar. Piensas, por lo que pago. Debe ser a prueba de balas. Aquí está el problema, nadie en el concesionario te dirá la verdad. El casco que te separa del agua, toda esa fibra de vidrio y resina, le cuesta al fabricante entre $3,000 y $5,000. Solo el 10% del precio que pagas. El resto se pierde en motores, mano de obra, comisiones, publicidad. El margen de beneficio es tan pequeño que los fabricantes, desesperados, buscan maneras de recortar costos donde sea posible. Y hay un lugar perfecto, un lugar que nunca inspeccionarás: el interior del casco. Dentro, en los moldes de la fábrica, un trabajador aprieta un gatillo. Fibra de vidrio picada, resina catalizada. Todo cae al azar en el molde. Nadie controla el grosor, nadie garantiza la calidad, y tú no lo sabes. Pero pronto les mostraré lo que realmente hay dentro de este barco de $50,000. Lo que los concesionarios rezan para que nunca descubran. El método de construcción comienza en el molde. Un trabajador sostiene una pistola de fibra. No es una herramienta de precisión. Es una herramienta industrial que dispara fibra de vidrio cortada en trozos de 2 centímetros directamente en la resina líquida. La fibra, sí, aleatoriamente, sin dirección, sin control. Todo depende de cuánto tiempo el trabajador mantenga presionado el gatillo. Los ingenieros navales lo han documentado. La fibra disparada de esta manera debe ser un 20% más gruesa para tener la misma resistencia que la fibra colocada a mano, porque cuando se coloca la fibra manualmente, se controla la dirección, se alinean las capas. Esto lleva tiempo, esto requiere habilidad. La pistola tarda minutos. Adivina qué método recibió tu bote de $50,000. Pero el método es solo la mitad del problema. La resina importa tanto como la fibra. Hay 3 tipos principales. El poliéster es el más barato, de $15 a $25 por galón. Pero el poliéster es frágil, se rompe fácilmente. También es extremadamente permeable al agua. Es por eso que se ven esas feas burbujas en los cascos de los barcos que permanecen en el puerto deportivo durante meses. Burbujas osmóticas no son solo estéticas. Estas señales indican que el agua se filtra lentamente dentro de la fibra de vidrio. El éster de vinilo cuesta el doble. Es más resistente al agua. El epexi es el más caro y el más flexible. Los fabricantes baratos hacen una trampa. Usan éster de vinilo solo en la primera capa. Luego, rellenan el resto con poliéster barato. En la lista de especificaciones, técnicamente pueden decir que usaron éster de vinilo. En realidad, el 90% de su casco es resina quebradiza y barata. Y eso no es todo. El casco termina siendo de 60 a 70% de resina y solo de 30 a 40% de fibra de vidrio real. Un ingeniero tomó un trozo de resina curada y lo golpeó contra la mesa. Se rompió como un vaso en el suelo. Le ve un 50% más de peso muerto y fragilidad para la misma resistencia que ofrecería una embarcación de alta gama. Ahora viene la parte que nadie quiere que veas. El interior del casco. Abre el compartimento del motor de cualquier barco de este rango de precio y encontrarás algo que debería ser ilegal. La columna vertebral estructural está hecha de madera ancián, madera en vigas de contrachapado. Recorren todo el casco, selladas dentro de la fibra de vidrio donde nunca inspeccionarás, nunca tocarás. Nunca sabrás que está ahí, pudriéndose silenciosamente mientras navegas los fines de semana. Los expertos en inspección de barcos han analizado miles de cascos. Lo que han encontrado es inquietante. Los fabricantes usan grapadoras que perforan la capa de fibra de vidrio. Aplican gel coat sobre madera cruda que no se adhiere correctamente. La madera en sí misma suele ser pino, de calidad inferior y contrachapado barato. El agua se cuela
por los agujeros de los tornillos. El agua se cuela por los agujeros de los anclajes. El agua se cuela por cualquier accesorio que pierda su sellado. Y entonces empieza silencio, simen, invisiblemente, bajo la cubierta por donde caminas cada fin de semana. Un experto golpeó un espejo de popa con un martillo durante una inspección. El martillo lo atravesó directamente alojado en madera podrida. Al primer golpe fue el último golpe del día. El cliente miró al experto. El experto miró al cliente. Nadie dijo nada. El cliente abandonó el trato en ese mismo instante. Pero la cosa empeora. Muchos fabricantes usan balsa de grano final como material del núcleo en cubiertas y costados del casco. La balsa es una madera ligera porosa. Cuando el agua la toca, cada bloque individual se convierte en una esponja saturada. Un experto describió haber encontrado 500 esponjas diminutas donde debería haber un núcleo sólido. En 500, el dueño de un barco recibió un presupuesto durante una inspección, $37,000, para reemplazar el espejo de popa. 37,000. Nunca habría notado un solo problema usando el barco. Las alternativas de materiales compuestos que no se pudren cuestan entre $70 y $200 más por lámina. En un barco de $50,000. Eso es todo. Esa es la economía que los fabricantes eligen sobre la supervivencia a largo plazo de su casco. Eso es lo que ocultan. Y aquí está la peor parte. Nadie está rastreando los fallos del casco. No hay una base de datos de la industria. No hay contabilidad pública. Los fabricantes construyen barcos que explotan debido a fallos. Y nadie sabe cuántos han fallado, porque no existe un sistema de notificación obligatorio. Los fallos simplemente ocurren en los cascos, sin previo aviso, años después de su compra. La industria náutica colapsó entre 2020 y 2022. A más de 1 millón de compradores primerizos inundaron el mercado. La demanda era extrema. Las fábricas no daban abasto. Los trabajadores con experiencia en fibra de vidrio, aquellos que conocían los tiempos de curado solo con el tacto, capaces de detectar una laminación defectuosa al instante, se marcharon durante la pandemia. Muchos nunca regresaron. Sus sustitutos a menudo tenían poca o ninguna formación formal en construcción naval. Se pagaban precios récord por barcos construidos por personas que llevaban semanas en el trabajo no décadas. Los expertos en foros náuticos fueron notablemente francos sobre lo sucedido. Una fuente con conexiones directas con trabajadores de fábricas afirmó: no dicen nada sobre la integridad estructural del casco. Solo cubre los sistemas de seguridad eléctricos, combustible, flotabilidad, dirección. Importante. Sí, pero no dice absolutamente nada sobre el espesor de la laminación, las proporciones de vidrio a resina o la construcción de las vigas. La inspección marina en sí misma no está regulada en absoluto. No hay licencias obligatorias, no hay exámenes obligatorios. Cualquiera puede imprimir una tarjeta de visita mañana y llamarse a sí mismo un experto en inspección marina. Incluso entre los expertos acreditados, la investigación de la industria ha descubierto que solo una pequeña mayoría usa un medidor de humedad durante las inspecciones. Los expertos estiman que muchos cascos de producción modernos contienen solo entre un 10 y un 20% de fibra de vidrio real. El resto es resina quebradiza, releno barato, materiales del núcleo que comienzan a absorber agua el primer día. Y aquí está la consecuencia de la que nadie habla: los cascos fallan. No en tormentas dramáticas. Fallan silenciosamente con el paso de los años. Un día tocas la cubierta y sientes que se ha vuelto blandan, cediendo bajo tu peso. Llamas a un experto. Su martillo la atraviesa. Y entonces lo entiendes. Compraste un barco con una bomba de relojería en su interior. Un barco que se vio comprometido estructuralmente el día que lo sacaste del concesionario. Pagaste $50,000 por algo que empezó a fallar incluso
antes de meterlo al agua por primera vez. Los fabricantes lo saben. Los distribuidores lo saben y cuentan con que no lo descubras hasta que sea demasiado tarde. Existen fabricantes de calidad. Usan métodos adecuados, materiales adecuados, fibra de vidrio colocada a mano, resina epexi, núcleos compuestos que nunca se pudren. La diferencia en el costo de la materia prima es de solo $1 a $3,000. Solo eso es el rango que la industria no quiere que veas, y el precio que pagarás por ignorarlo no se notará durante años. Cuando la cubierta se ablande, cuando el experto golpee y el martillo lo atraviese, cuando recibas un presupuesto de $37,000 por reparaciones que nadie debería tener que hacer, ahí es cuando lo entenderás. Te han engañado sistemáticamente, deliberadamente, por una industria que priorizó las ganancias instantáneas sobre la integridad de tu embarcación. Pero hay una manera diferente. Hay constructores en Brasil y Portugal que se niegan a este compromiso, que rastrean cada capa de fibra de vidrio, que usan resina de primera calidad, que construyen cascos diseñados para durar décadas, no años. Cuestan más de entrada, significativamente más pero sus cascos no se pudren. Sus cubiertas no se ablandan. Tus espejos de popa no necesitan $37,000 en reparaciones 10 años después. Y aquí está la advertencia en sí: compras un barco de $50,000 de un fabricante desconocido. Si el concesionario no puede rastrear exactamente qué tipo de resina se usó, si no pueden mostrarte documentación de cómo se construyó el casco, aléjate. Aléjate, porque no solo estás comprando un barco, estás comprando una promesa de que alguien se preocupó lo suficiente como para construirlo correctamente. Y esa promesa lo vale todo. Pide el informe de inspección marina antes de firmar nada. Insiste en un perito certificado, alguien que use un medidor de humedad, alguien que golpee el casco con un martillo, alguien que no tenga conexiones con el concesionario, porque cuando ese martillo atraviese la madera podrida, será demasiado tarde. El daño ya estará hecho, y solo serás otro propietario que descubre que pagaste $50,000 por un barco que tenía problemas estructurales desde el día que salió de la fábrica. Esto es lo que realmente hay dentro del casco. Esto es lo que los concesionarios rezan para que nunca descubras. Ahora lo sabes, tienes el conocimiento. La pregunta ahora es simple. ¿Qué harás con él? Si esta información cambia la forma en que compras tu próximo barco, comparte este video. Enséñaselo a tus amigos. Enséñaselo a tu familia, porque cada persona que descubre la verdad es una persona menos engañada por la industria. Y tal vez, solo tal vez, esto impulse un cambio. Suscríbete, porque documentaremos cada marca, cada secreto, cada verdad que los fabricantes intentan mantener oculta. La industria náutica no quiere que lo veas, pero tú necesitas verlo.